y que aprendan a hacer tratamiento. Eso es. Eso es el objetivo de esta parte del curso. ¿Listo? Entonces, en eso me voy a centrar. Aquí. Bueno. ¿Me dicen si están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, chicos, antes de que se me olvide, para la distribución del examen vamos a utilizar la misma de la vez pasada. ¿Listo? Con los mismos horarios. Entonces, porfa, ahorita la encargada del grupo me recuerda cuál fue la distribución de los grupos que les di la vez pasada en cuanto a los horarios, por favor. Listo, profe, yo te lo mando. Listo, gracias. Es más, lo mandas aquí al grupo para que nos quede claro a todos de una vez, ¿vale? Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿me están viendo ya la presentación? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar hablando de bacterias, ¿cierto? Dentro de estas bacterias vamos a empezar hablando del género de Neisseria. ¿Sí? Dentro de estos géneros relacionados, hay tres géneros que nos importan, que tienen importancia dentro de las neiseriáceas, que van a ser Neisseria, Eikinella y Quinguela, ¿cierto? Los otros grupos o los otros géneros incluidos en esta familia rara vez ocasionan enfermedad en el ser humano y pues no vamos a hablar de ellos. Dentro del género Neisseria vamos a encontrar 28 especies, con 10 especies detectadas en el ser humano, de las cuales 2, Neisseria gonorrhoeae, mire que no se dice gonorrheae, sino gonorrhoeae. Todas estas 4 letras se pronuncian como una sola, como E. Entonces, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis son patógenas estrictas en el ser humano, es decir, no tienen reservorio en otras especies animales. Listo. Recuerden que Neisseria gonorrhoeae es el famoso gonococo, ¿sí? Y Neisseria meningitidis es el famoso meningococo, las cuales pues son importantes en los seres humanos. Dentro de la familia Neisseriaceae, pues Neisseria tiene que ver con el que descubrió estos microorganismos, que fue el alemán Albert Neisser, ¿sí? Neisseria gonorrhoeae, que viene de gonos, semilla, recuerden, de los gonocitos, y roya, que quiere decir flujo, ¿cierto? Entonces era como el flujo de semillas, y lo que tiene relación es con la clínica de la gonorrea, que como decía mi profesora de inmunología, no hay gonorrea sin pus. Luego vamos a ver eso. ¿Cierto? Y Neisseria meningitidis, meningis, que tiene que ver con las meninges, itis de inflamación, pues obviamente entonces nos va a hablar de un bicho que produce inflamación de las meninges o meningitis. ¿Listo? Bien. Las otras especies entonces van a estar presentes de forma frecuente en algunas superficies mucosas de la faringe y de la nasofaringe, incluso en algunos casos en las mucosas anogenitales. Las enfermedades causadas tanto por Neisseria gonorrhoeae como por Neisseria meningitidis son bien conocidas y las restantes especies de Neisseria van a tener escasa virulencia, o sea, poca capacidad de enfermar y generalmente producen enfermedades oportunistas. ¿Qué son enfermedades oportunistas, chicos? Que se aprovechan del sistema inmunológico del paciente. ¿Cómo así? No entendí, ¿cómo así? Pues que afecta más que todo cuando un paciente está inmunosuprimido. Eso sí. Entonces, aprovechan cuando haya una inmunosupresión, cuando haya una disminución de la función del sistema inmune por la causa que sea, para hacer infección, efectivamente. Y, por ejemplo, Eikinella y Quinguela, ¿cierto? Eikinella corrodens y Quinguela quingue colonizan la orofaringe del ser humano y también son patógenos oportunistas, pero no vamos a hablar de ellos. Vamos entonces a concentrarnos directamente en la que nos interesa, que es la que produce infección de transmisión sexual, que es la Neisseria gonorrhoeae, ¿cierto? Entonces, esas infecciones por Neisseria gonorrhoeae, sobre todo la gonorrea, es una enfermedad de transmisión sexual que se ha conocido por siglos, o sea, es una enfermedad muy vieja. Y a pesar de la eficacia del tratamiento antibiótico, continúa siendo una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en los Estados Unidos y seguramente en Colombia vamos por los mismos lares, ¿cierto? Y siempre que encontremos gonococo en una muestra clínica, o sea, una muestra de laboratorio,
siempre lo vamos a considerar significativo y siempre implicará manejo antibiótico. Sí, o sea, no puede ser que yo observe un gonococo y yo diga, ah, no, todo bien, eso es normal que viva ahí, entonces no trate al paciente. ¿Listo? Dentro de su fisiología y su estructura, pues las especies de Neisseria son bacterias gram negativas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de gram negativo? Profe, una pregunta. Señor. ¿Esa no es la de la tinción Gram que Efe- se tiñe violeta? Efectivamente, habla de cómo se tiñe con una coloración específica que llama la coloración de Gram, ¿cierto? Y cuando habla de Gram negativo es porque tiene una escasa pared celular, entonces no se tiñe bien. ¿Listo? Muy bien, José, esa es la respuesta. Entonces son bacterias gram negativas aerobias, o sea, que viven en ambientes con oxígeno, normalmente con formas cocoide. Formas cocoides son como bolitas, ¿cierto? Que tienen un diámetro entre 0,6 y 1 nanómetros, ¿sí? Y que se disponen en parejas o diplococos. Entonces siempre las vamos a ver junticas, en parcitos. Y cuyos lados adyacentes, o sea, donde se pega bacteria con bacteria, entonces la vamos a ver planita. Entonces eso le da un aspecto como si fuera grano de café. Y el reporte que le va a hacer uno, el patólogo, o el reporte que le va a hacer uno el microbiólogo, cuando le reporta gonococo, entonces le va a reportar diplococos gram negativos intracelulares. Ese va a ser la descripción que va a hacer. Diplococos gram negativos intracelulares. También para el reconocimiento, entonces, que son oxidasa positivos y catalasa positivos. Esto realmente pues no es muy importante para el tema que nos importa. ¿Listo? Entonces miren acá, estamos viendo, estos son polimorfonucleares neutrófilos y miren que metidos dentro de su citoplasma vamos a ver los coquitos, ¿cierto? Los diplococos, que son gram negativos por su coloración de gram y son intracelulares. Entonces por eso nos reportan diplococos gram negativos intracelulares. Igual aquí, miren aquí tenemos polimorfonucleares neutrófilos y dentro de su citoplasma vamos a encontrar los dos coquitos, ¿cierto? Entonces aquí por eso los vamos a llamar diplococos gram negativos intracelulares. ¿Listo? ¿Queda claro eso? No se les va a olvidar la descripción del patólogo, la descripción del microbiólogo. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de la epidemiología. ¿Listo? Entonces, la gonorrea es exclusiva del ser humano. No existe ningún otro reservorio conocido. Es decir, no te la va a pegar ni el perro, ni el gato, ni el caballo, ni el pato, etc. Y es la segunda enfermedad o la segunda infección de transmisión sexual más frecuente en Estados Unidos, precedida por clamidia. Ahora, hay una cosa importante, esto no se les vaya a olvidar nunca para la vida, chicos. O sea, lo están aprendiendo en segundo semestre y espero que cuando lleven 12 años de ser médicos, 13 años de ser médicos, se sigan acordando de mí. Pues no por gonorrea, sino por la información que les voy a dar. No, profe, por las dos. Está bien, Sí, por las está bien, dos. está bien, qué bueno. Siempre que hay gonorrea, traten clamidia. Y siempre que traten clamidia, siempre que hay clamidia, traten gonorrea. ¿Por qué? Porque son reparceras. Gonorrea y clamidia siempre van juntas. Entonces siempre se hace tratamiento combinado para gonorrea y para clamidia. Eso no se les olvide nunca. ¿Listo? Nunca, nunca se les olvide. ¿Listo? Entonces, eso no se les olvide esta moraleja, chicos. Siempre que hay, siempre, donde hay gonorrea hay clamidia y donde hay clamidia hay gonorrea. ¿Listo? No se les olvide eso. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, muy bien. Y las tasas de infección, a pesar de que son iguales en hombres y en mujeres, encontraron ellos más infección o más, en los estudios pues, epidemiológicos, más propensión a la infección en sujetos de raza negra en los Estados Unidos, comparados con los hispanos y los blancos y los caucásicos, y más elevados en el sudeste de los Estados Unidos. ¿Por qué? No tengo la más puta idea, no me pregunten. Supongo que porque es donde hay más población negra, no lo sé. Bueno, la incidencia máxima de la enfermedad se va a registrar en el grupo de las edades entre los 15 y los 24 años. ¿Por qué?
Porque son los más promiscuos. No obligatoriamente los más promiscuos, pero sí los más sexualmente activos. ¿Sí? Pero esto es muy importante. La mayoría, o sea, está claro y está, esto ya lo tenemos, ya lo sabemos, que la mayoría de las infecciones por gonococo no se reportan. Por eso es que hay un subregistro muy severo. Ojo, Neisseria gonorrhoeae se transmite fundamentalmente por contacto sexual y las mujeres van a tener una probabilidad del 50% de adquirir la infección después de un único contacto con un hombre infectado, mientras que los hombres van a tener solo el 20% de probabilidad de adquirir la infección tras tener un único contacto con una mujer infectada. ¿Por qué esta diferencia? ¿Quién me la quiere explicar? Pero no sería por la fricción que se genera, digamos, en las mujeres, que genera unas microlesiones y así se puede transmitir más fácil la bacteria. Si estuviéramos hablando de virus, tal vez, pero en este caso no. A ver, ¿a quién se le ocurre más? ¿A quién se le ocurre otra idea? La idea de Verónica es buena, pero no aplica en este caso. Profe, no sería porque la vagina tiene un contacto como más directo con, o sea, en el pene tiene como más protección porque no está tan expuesto como pues su parte interna. Más o menos, pero falta. ¿Tienes El una idea? pH. No. Les voy a hacer esta pregunta. En un encuentro sexual, ¿quién da y quién recibe secreciones? A la mujer. Pues, Exacto. En general, la mujer es receptora de secreciones y el hombre es dador de secreciones, ¿cierto? Entonces, obviamente, las mujeres están en contacto más tiempo con esas secreciones contaminadas y hay mayor probabilidad de infección. Justamente. ¿Sí queda claro? sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, el riesgo de infección obviamente va a aumentar cuando la persona mantiene más relaciones sexuales con la misma persona infectada o con personas infectadas. Y el principal reservorio del gonococo son las personas con infecciones asintomáticas. Pero este estado de portador asintomático es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, porque miren que hasta el 50% de las mujeres infectadas y hasta más, yo pensaría que es un porcentaje más alto, creo que le di que hasta el 80%. Hasta el 50% de esas mujeres infectadas tienen infecciones leves o asintomáticas, mientras que el 95% de los hombres tienen infecciones sintomáticas, ¿cierto? Y si yo no tengo síntomas, ¿consulto o no consulto? No consulta. No consulta, ¿cierto? Y si no Profe, pero consulto, porque a los hombres les da más, pues como más síntomas que a las mujeres, ¿no sabes? la explicación fisiológica no la sé. Exactamente el porqué fisiológico no lo sé, Salomé, ahí me corchaste. Pero está claro que en los hombres la gonorrea es muy escandalosa, es muy bullosa en cuanto a los síntomas, mientras que en las mujeres los síntomas son muy poquitos o nulos, ¿cierto? Entonces las mujeres no se dan cuenta y entonces las mujeres se terminan convirtiendo en el principal reservorio de la enfermedad. O sea que, ¿quién disemina la gonorrea? La Las mujer. mujeres. Las mujeres. Las mujeres son las Profe, principales diseminadoras. Hola. no se podría dar porque es que, digamos, en la vagina hay más microbiota, entonces este epitelio, digamos que ya se adapta a esta microbiota, mientras que en los hombres hay menos y por eso puede tener más sintomatología. No, porque la gonorrea no es capaz de invadir el epitelio vaginal. De hecho, invade el cervix. Bueno, aquí se me acaba de ocurrir algo. Muy probablemente porque el cervix no tiene sensibilidad dolorosa, mientras que la uretra sí. Entonces, probablemente por eso en los hombres es más bullosa. Se me acaba de ocurrir y tiene lógica. Está buena, tiene mucha lógica. Sí, se me acaba de ocurrir y puede ser, sí, el cervix no tiene sensibilidad dolorosa, la uretra sí, tal vez por eso en los hombres es más escandaloso. Pero bueno, por ahora simplemente algo que se me ocurrió. Bueno, entonces, en general, los síntomas
pueden desaparecer en un par de semanas en individuos con enfermedades no tratadas y entonces en estos individuos se establece el estado de portador asintomático. Como les digo, en las mujeres, como casi nunca genera síntomas, pues muy probablemente van a avanzar más a esta condición. Y obviamente la localización de la infección va a condicionar la creación del estado de portador, siendo infecciones que sean, por ejemplo, enfermedades rectales o faringias más frecuentes asintomáticas que las infecciones genitales. Entonces, ya estamos dándonos cuenta que no solamente puede haber gonorrea en los genitales, sino que puede haber gonorrea en el recto, puede haber gonorrea en la faringe, una faringitis gonocóxica, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar clínicamente cómo se comporta. Entonces, la infección genital en el hombre básicamente se restringe la uretra, más o menos a los 2 o 5 días después de la primoinfección, entonces aparece una secreción uretral purulenta, un exudado uretral purulento. Entonces, como les decía ahorita, no hay gonorrea sin pus, y esto se acompaña de disuria. Lo que yo les decía, miren que más o menos el 95% de los hombres infectados van a tener síntomas agudos. Entonces, básicamente, el 100% de los hombres van a consultar porque tienen síntomas. Voy, chicos, ¿me regalan un segundo, porfa? Entonces, como les decía, la gran mayoría de hombres, por no decir que todos, van a tener síntomas agudos y por eso van a consultar, ¿cierto? Entonces, el hombre va a consultar por secreción uretral, que la están viendo aquí, purulenta, y por disuria. Pero supongan que a ustedes les llega el paciente, ustedes lo van a examinar, él les contó que había estado con secreción purulenta, que él la vio, y que le arde para orinar. Pero ustedes lo ven en el momento del examen físico y encuentran que esto está limpio, probablemente porque el paciente se limpió porque le dio pena entrar así donde el médico o donde la médica. ¿Cómo hacen ustedes ahí en el consultorio? ¿Cómo hacen para confirmar si sí o no es una gonorrea? ¿Qué se les ocurre? Pues la enfermedad, no el man. A ver, ¿qué se le ocurre? Profe, puede esperar a que vuelva a generarse. Doctora, usted tiene 20 minutos para hacer su consulta. Si se pone a esperar, se atrasa. Profe, A ver, José. ¿la hinchazón en un testículo o dolor? No. Acuérdate que el síntoma cardinal es la uretritis gonocóxica. Entonces, no. Pues puede ser, pero no es lo usual. Estudio doctor. A ver, Vero. Es que pues de pronto podría ser, pero casi, porque es que en un consultorio no lo hay. Como meter una especie de sonda, pero no hasta vesical, sino como a la uretra peniana a ver si sale con ese fluido. Lo vas a matar del dolor, no seas descarada. Acuérdate que eso le duele. No, pero entonces mandar el examen a ver si sí le sale o no. Usted le necesita hacer el diagnóstico ahí en el consultorio, y se puede hacer. Profe, no le El olor. Espere. A ver, de a uno. A ver, ¿quién habló? ¿Quién habló? Hablaron varios al tiempo. A ver, ¿quién? Gina, a ver, venga, Gina, que usted habló. Profe, por el olor. Por el olor. Huele a pipí. A ver, ¿quién más habló? profe, si se hace un poco de presión, no sale, pues Eso es, claro, ordeñele la uretra. Si uno le hace un poquito de presión, es posible que salga pus. Y listo, supongamos que le hiciste presión y no salió pus. Mírale los pantaloncillos. Muy seguramente la pus le hizo una marca amarilla en el pantaloncillo. Acuérdense que uno tiene, como médico, tiene que volverse investigador, tiene que volverse detective. Entonces hay que empezar a aprender a buscar pruebas. Muy bien, Cami. Muy bien. Entonces, claro, miren acá. Entonces está saliendo la secreción purulenta por el meato urinario, ¿cierto? Y eso le permite a uno hacer por clínica, todavía no tiene confirmación para clínica, pero por clínica hay una alta sospecha de que pueda ser una gonorrea.
Y si uno sospecha una gonorrea, ¿qué más tiene que sospechar? Clamidia. Clamidia, ¿cierto? Por eso siempre las trata juntas. Muy bien. Entonces, como les decía ahorita, aunque, y como lo mencionaba ahorita José, pueden haber complicaciones que son infrecuentes, pero puede dar que un individuo haga una epididimitis por gonorrea, pues o por gonococo, prostatitis gonocócica o incluso un absceso periuretral, pero no es muy frecuente. En las mujeres, como decíamos ahorita, el principal sitio de infección es el cérvix, específicamente el epitelio cilíndrico del endocérvix, ¿sí? Y el microorganismo no es capaz de infectar el epitelio escamoso de la vagina, por eso no da vaginitis gonocócica. ¿Listo? Miren aquí, entonces estamos viendo una paciente a la que le hicieron una vaginoscopia con un espéculo. Estamos viendo el cérvix y estamos viendo entonces esta gran cantidad de secreción purulenta que está saliendo a través del orificio cervical externo, ¿cierto? Entonces, como decíamos, las pacientes que alcanzan a hacer síntomas normalmente entonces van a tener leucorrea purulenta, pueden desarrollar disuria y pueden desarrollar dolor abdominal, sobre todo dolor abdominopélvico. Y entre el 10 y el 20% de las mujeres pueden hacer infecciones ascendentes en las que van a ser salpingitis, endometritis, abscesos tubováricos y enfermedad pélvica inflamatoria. Recuerden, cuando hablamos de enfermedad pélvica inflamatoria hablamos que cuáles eran los bichos más importantes. ¿Cuáles eran los bichos más importantes en EPI, chicos? Que eso ya lo habíamos hablado. Chicos. ¿Qué pues, muchachos? Lo estamos viendo. ¿Cuáles son los bichos más importantes en EPI? La clamidia, la gonorrea. Exactamente, gonococo y clamidia. Entonces, cuando uno sospecha una EPI, por eso trata para gonorrea y para clamidia. Entonces, ¿qué será gonococcemia? ¿A qué le suena eso de gonococcemia? Entonces, la gonococcemia es la diseminación del gonococo a la sangre, ¿cierto? Entonces, esas infecciones diseminadas con septicemia e infecciones de la piel y las articulaciones pues son infrecuentes, solamente entre el 1 y el 3%, básicamente de mujeres infectadas. Recuerden que las mujeres son las que hacen más el estado de portador asintomático y obviamente en un porcentaje muchísimo menor en hombres. Y la mayor proporción de infecciones diseminadas entonces se debe a las numerosas infecciones asintomáticas que permanecen sin tratar, porque obviamente pues las mujeres no les dan síntomas. Las manifestaciones clínicas entonces de esta enfermedad diseminada van a ser fiebre, dolor articular, que va migrando de diferentes articulaciones, pueden hacer artritis supurativas de las muñecas, de las rodillas, de los tobillos, y pueden hacer un exantema pustular, ¿cierto? O sea, pueden hacer unas pústulas que tienen una base eritematosa, que van a comprometer las extremidades, pero que van a respetar la cabeza y el tronco. Y si uno tiene un paciente con una artritis supurativa, una de las cosas que le tiene que descartar a un paciente adulto es justamente que no sea una artritis gonocócica. Que yo en la vida he visto, ¿qué? Una artritis gonocócica, no es muy común, pero sí se ve. ¿Qué le va a reportar a uno un cultivo cuando hace un directogram de esa pus que va a encontrar en la articulación que le va a reportar a uno en el laboratorio? Profe, ¿puedes repetir la pregunta que no le entendí? Si uno saca la pus de esa
de esa artritis supurativa de un adulto, ¿qué le va a reportar a uno el laboratorio si es una artritis gonocóxica? Profe, el microorganismo, ¿no? Diplococos negativos intracelulares. Diplococos gram negativos intracelulares. Y así uno pueda poder saber que es una artritis gonocóxica. ¿Queda claro? Aquí están viendo una pústula gonocóxica. Entonces miren que es un borde, una base eritematosa sobre la que crece una pústula. La gonorrea también puede producir algunas otras enfermedades como la perihepatitis, que es el síndrome de Fitch-Curtis, una conjuntivitis purulenta, que básicamente es en recién nacidos, ¿cierto? Recién nacidos que pasan por la vagina de una mujer o por el cervix de una mujer infectada. Esto se conoce como la oftalmía neonatorum o la oftalmía gonocóxica, ¿sí? Y la gonorrea no rectal en los homosexuales, o bueno, no en los homosexuales, no, en los hombres que tienen sexo con hombres, ¿cierto? Y la faringitis gonocóxica, que ¿cómo creen ustedes que se ve una faringitis gonocóxica? Clínicamente, ¿cómo se verá? Con pus. Exactamente. ¿Y qué otra enfermedad hay en la faringe que produzca pus? Faringitis, ¿no? La faringitis estreptocóxica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace uno para saber? Normalmente se da por ensayo-error. Uno llega un paciente con pus en la garganta y uno supone que es un estreptococo. Uno lo trata, le da la penicilina, le da la amoxicilina, el paciente no mejora, ¿cierto? Entonces le cambia el antibiótico porque piensa que es que tenía resistencia a este y vuelve y lo trata y tampoco, sigue con pus. Ahí uno ya tiene que sospechar que el paciente pueda tener una faringitis gonocóxica y entonces habría que hacerle tratamiento para gonorrea. Pero supongamos que usted quiso hacer usted cogió esa pus que había en la garganta y la pone en un microscopio, ¿cierto? Y le echa coloración Gram. ¿Qué le va a reportar el Gram? Diplococo gram negativos intracelulares. Diplococos Gram negativos intracelulares. Muy bien. Miren acá entonces estamos viendo una conjuntivitis gonocóxica, ¿cierto? Miren la gran inflamación conjuntival y la secreción purulenta. Sí, esto es casi que canta a los 2 o 3 días posparto, o sea que esos niños cantan rapidito, obviamente esto es hospitalario, el paciente hay que hacerle tratamiento hospitalario. Aquí estamos viendo nuevamente una cervicitis gonocóxica, estamos viendo gran cantidad de secreción purulenta saliendo a través del cervix. Los factores de virulencia me importan cero o nada, si se los quieren aprender pues bienvenidos sean, pero pues a mí no me interesan, ¿cierto? Y me interesa esto, entonces diagnóstico. Obviamente, entonces, por laboratorio, el Gram fundamental, ¿cierto? El cultivo es sensible y específico. El cultivo para gonococo se llama Thayer-Martin, Thayer, Thayer-Martin. Es específico de gonococo, específico, no existe para otro. Thayer-Martin no funciona para otra cosa que no sea gonococo, ¿sí? Pero en países avanzados se ha sustituido por PCR para gonococo. En nuestro medio no se utiliza mucho realmente. ¿Sí? ¿Luego podrías volver a repetir lo de eso? Pues lo de ¿Qué? diagnóstico. El Thayer-Martin, ok. Sí, por favor. Que el Thayer-Martin es el cultivo específico para gonococo. O sea, cuando te hablen de Thayer-Martin te están hablando de gonorrea. Pues no a ti de gonorrea, sino te están hablando de la enfermedad. ¿Listo? Y que existe también PCR para gonorrea, pero pues en nuestro medio realmente no es muy utilizado. Profe, una pregunta. Señor. El hecho de que sean Gram se trata con antibióticos de amplio espectro. Ya vamos a hablar del tratamiento. Calma, muchacho. Profe, qué pena, ¿me vuelve a repetir el nombre, porfa? Thayer-Martin. Thayer. Thayer-Martin. Martin como Martín, pero sin tilde. Gracias, profe. ¿Listo? Ok, chicos, entonces, tratamiento. Tratamiento de primera línea para gonococo, ceftriaxona.
Ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación con acción específica para gram negativos. ¿Listo? Dosis. 250 a 500 miligramos intramuscular, dosis única. ¿Listo? Como en muchas partes no hay la ampolla de 500, sino que la ampolla de gramo, yo les clavo de una vez el gramo, al gramo completo. Un paciente adulto les clavo 1 gramo de ceftriaxona intramuscular. Duele mucho, pero cura. Pero bastará con hacer solamente tratamiento para gonococo. No, profe, la clamidia. Conclusión, toca tratar clamidia. Para tratar clamidia, entonces le damos doxiciclina, que es primera línea. Y en pacientes alérgicos a las tetraciclinas les podemos dar acitromicina. Luego miraremos las dosis. Pero nunca se les olvide esto. Donde tratamos gonorrea, tratamos clamidia. ¿Listo? En los recién nacidos les hacemos profilaxis con nitrato de plata al 1%, ¿cierto? Y si ya tiene la infección, obviamente la profilaxis es para que no les dé la conjuntivitis gonocócica, pero si ya les dio, los tenemos que hospitalizar y los tratamos con ceftriaxona venosa. Obviamente para la prevención, pues es educación sexual, uso de preservativos, ¿cierto? Y seguimiento y tratamiento a las parejas sexuales de los pacientes infectados. Y hasta el momento no contamos con vacuna para gonococo. ¿Listo? Profe, ¿cómo así que cuando se le pone duele? O sea, ¿Cómo? cuando se le pone la medicación duele. Esa inyección duele como un putas. Ah, pero o sea, porque duele normal, pero no es que se pone como ahí, ¿no? No, intramuscular. Ah, ok. Ah, No es sí, con intrauretral, razón. es intramuscular. Y duele como un putas. Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que en Yo una pensé que iba a decir que tenía una gonorrea, pero bueno, hombre, todo puede pasar. Dime. lo que pasa es que en una charla que yo en una ocasión tuve, Señor. hablaron también de la vancomicina. Ajá. Ella no se puede usar para tratar gonorrea. Banco es para estafilococos meticilino resistente. Banco Ya. es para eso, no más. Ah, listo. Ahora, y esto es importante, chicos. A pesar de que la gonorrea es una enfermedad que es relativamente sencilla de tratar, ya tenemos muchos casos de resistencia antibiótica severa, ¿cierto? De hecho, ya en el Reino Unido describieron una supergonorrea. Pues si no estaban hablando ni de Álvaro Uribe ni del presidente, no, estaban hablando de una bacteria que es multiresistente, ¿sí? Entonces ya empezamos a tener problemas de resistencia antibiótica con esta bacteria. Entonces la cosa está complicada, chicos. Entonces estamos esperando que por favor los que se vayan a dedicar a la investigación, por favor saquen nuevos antibióticos porque nos vamos a morir de infecciones. En menos de 100 años acabamos con los antibióticos. Y Acuérdense que también mejorar la educación que se tiene de los antibióticos. Obviamente. Los antibióticos tienen menos de 100 años de haber sido inventados. O más bien descubiertos. Acuérdense que el descubrimiento de la penicilina fue un accidente. Pues nos llevamos 100 años de haberse descubierto los antibióticos y ya nos estamos quedando sin antibióticos eficaces. La cosa está seria, muchachos. Por eso ustedes tienen que hacer un uso muy racional de los antibióticos. Y por más que la mamá se les empute, o por más que la señora se empute porque ustedes no le mandan antibióticos porque ustedes están seguros que es una infección viral, no prescriban antibióticos si no es necesario. Antibiótico única y exclusivamente cuando es necesario, no más. Pero yo tengo una pregunta. Dímelo. Pues uno trata de no hacer eso porque uno sabe que la gente no es juiciosa con eso. Pero digamos, si uno es juicioso con el tratamiento, finalizándolo el día que es, así ya no tenga síntomas, se las toma como es, ¿va a causar igualmente una resistencia o no? Si tú haces una selección antibiótica juiciosa, ¿cierto? Y haces un tratamiento a dosis adecuadas y por el tiempo adecuado,
se supone que eso evita la selección de cepas resistentes. Entonces hay que hacer, cuando hablamos de uso racional de los antibióticos, es mandar antibiótico cuando hay que mandar antibiótico, mandarlo a las dosis que es, ¿cierto? Y por el tiempo que es para evitar la selección de cepas resistentes. Pero mientras no tengan que mandar un antibiótico, chicos, no lo manden. Desafortunadamente hay médicos que mandan antibióticos para todas las gripas. ¿Para qué? ¿Para qué sirve un antibiótico en una gripa? ¿Sí? Muy bien. ¿Pregunta sobre gonococo? Profe, y benzetacin. ¿Qué? El benzetacin no es un buen antibiótico para este tipo de enfermedades tan Para graves. gonorrea, ya no. Ah, ok. O sea que ya solamente da dolor. Únicamente. Sí, antes servía, ya no. Porque antes sí, ya no. Por la resistencia. Efectivamente. Bueno. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del treponema, ¿cierto? Vamos a hablar de las espiroquetas y de las espiroquetas del treponema, que es el que nos interesa. Pero sabemos que Borrelia y Leptospira también causan enfermedades en los seres humanos. Entonces, las bacterias del orden de las espiroquetas se han agrupado según sus propiedades morfológicas comunes. Y estas propiedades es que son bacterias gram negativas, que tienen aspecto como de un hilo, son muy finitas y tienen forma de hélice. Ahorita las vamos a mirar. Este orden de espiroquetas se va a subdividir en 4 familias y 14 géneros, de entre los cuales hay 3 géneros, Treponema, Borrelia y Borrelia y Leptospira, que van a causar enfermedades en el ser humano. Nosotros, pues en esta clase, nos vamos a concentrar en el género Treponema, pues es el que tiene que ver con infección de transmisión sexual, ¿cierto? Vamos a tener 2 especies de treponemas que producen enfermedades en el ser humano. Y van a ser el treponema pallidum y el treponema carateum. Dentro del pallidum vamos a encontrar 3 subespecies. Desde el punto de vista morfológico, todas son idénticas. Van a tener la misma respuesta serológica y van a ser sensibles, esta enfermedad sí es sensible a penicilina. Y estos microorganismos los vamos a distinguir por sus características epidemiológicas, por la forma de presentación clínica y por la gama de animales experimentales en los que se puede trabajar con ellos. Entonces, vamos a tener una subespecie pallidum dentro del treponema pallidum, que es el causante de la sífilis venérea, ¿cierto? De la que vamos a hablar el resto de la clase. Vamos a tener una subespecie endemicum, que produce la sífilis endémica o el vejel, que es una enfermedad cutánea. La subespecie pertenue del treponema pallidum, que es la que causa la frambesia, que también es una enfermedad cutánea, y el treponema carateum, que es el que origina la pinta o karate, ¿cierto? Y ustedes no se acuerdan los viejitos, los abuelitos que le decían a uno cuando lo veían, por ejemplo, recién llegado de la piscina o del mar, que uno estaba como lleno de manchas negritas o blanquitas, le decían que parecía karatejo. A sus abuelitos no les alcanzaron a decir eso. Sí, profe. Nunca lo había escuchado. Bueno, eso es muy de acá, muy de Antioquia. No sé si en otras partes de Colombia lo usan mucho. Con razón. Pero sí. Y el karate es otra enfermedad de la piel. Por tanto, tampoco nos vamos a centrar en ella. ¿Listo? Entonces, miren aquí, estamos viendo espiroquetas. Son treponemas pallidum. Vea que son unos hilitos enroscados, ¿sí? Muy delgaditos. Todo eso son bacterias. Mírenlas acá, con otra tinción. Miren que son hilitos enroscados. Y miren acá, esta es una fotografía obtenida con un microscopio de barrido electrónico en el que estamos viendo entonces la espiroqueta. Muy bonita se ve. Ok, entonces desde el punto de vista clínico, la sífilis va a tener 3 fases o 3 estadios. No estadios, sino estadios. La sífilis primaria o la sífilis inicial va a caracterizarse por la formación de una o más, usualmente es una, lesión cutánea en el lugar donde entra la espiroqueta. Y aunque esas bacterias tienen la capacidad de diseminarse a través del torrente sanguíneo,
poco tiempo después de la primoinfección, el lugar donde vamos a encontrar mayor cantidad del bicho va a ser el chancro, que es esa lesión inicial, esa úlcera inicial, ¿cierto? Que véanla acá. Aquí estamos viendo un chancro sifilítico, ¿sí? Aquí en el surco balanoprepucial de este paciente, ¿cierto? Y tiene una característica clínica. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto duele o no duele? Sí, obvio. No duele. No duele. Esa es su característica clínica más importante. El chancro no duele. No duele, no huele, no pica, no rasca, no nada. Solamente tiene la lesión. Y si ustedes rasparan aquí y pusieran en un microscopio y le echaran, por ejemplo, una tinción de plata o una tinción de Gram, ¿qué van a encontrar ahí? Las espiroquetas. Exactamente, van a encontrar múltiples espiroquetas. Ahora bien, yo les hago una pregunta. Si esto no duele, no pica, no huele, no rasca, no nada, ¿el paciente va a consultar? No. No consulta. Ese es uno de los problemas grandes. Luego vamos a ver por qué esto permite los avances de la enfermedad como tal. Y aquí estamos viendo otros chancros. Aquí en el prepucio, aquí en el surco balano prepucial, ¿cierto? Aquí miren en este labio menor, aquí miren en este labio de la cara, ¿cierto? Miren que puede entrar por varias partes. Y en cada una de estas lesiones vamos a encontrar las espiroquetas. Si miramos desde el punto de vista histológico, vamos a encontrar alteraciones de la microvasculatura, vamos a encontrar endarteritis y periarteritis, ¿sí? E infiltración de esa úlcera por múltiples polimorfonucleares neutrófilos y macrófagos. Esas espiroquetas van a ser fagocitadas por esas células, pero no son capaces de destruirlas, entonces van a sobrevivir dentro de la célula fagocítica. Entonces, en estos pacientes, como no les pica, no les duele, no les arde, no les duele, no les huele, no nada, esa lesión después de un tiempo va a desaparecer solita. ¿Y el paciente qué cree? Ya está melo. ¿Qué Se curó. Me curé. ¿Sí o qué? ¿Realmente se curó? No. No se curó. Y meses después, entonces va a aparecer nuevamente la enfermedad. Y en esta segunda parte de la enfermedad ya hay signos de diseminación de la enfermedad. Y el signo más importante es que aparece un brote diseminado que compromete toda la superficie corporal. Yo les hago una pregunta. Normalmente los brotes infecciosos, por ejemplo la varicela, ¿compromete o respeta las palmas y las plantas? Respeta. Normalmente respetan las palmas y las plantas. Este no. El brote por sífilis compromete palmas y plantas y eso es un signo semiológico importante. Pero desafortunadamente, esta segunda fase también remite. O sea, se quitan solas esas lesiones y no pasa nada más. ¿Qué piensa el paciente? Me volví a curar. Me volví a curar. Dios es muy grande. Y puede ser que años, muchos años después, el paciente vuelva a cantar, ya va a cantar con síntomas, pero por lesión específica de algún órgano importante. Por una sífilis cardíaca, por una neurosífilis, por un tabes dorsal, que es un compromiso sifilítico de la médula espinal, ¿cierto? Por sífilis de cualquier otra parte. Cualquier otro órgano que se comprometa después de haber hecho un secundarismo sifilítico, vamos a llamarlo que esto ya es una sífilis terciaria. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Señora.
Eso no sería como una especie de meningitis, ese sí sífilis terciario. La neurosífilis sí, puede producir síntomas parecidos a la meningitis, es verdad. Ah, ya, ya. Ah, bueno, profe, gracias. Pero puede cursar simplemente con una psicosis. Con una psicosis. ¡Ey! Ay, Dios. Entonces hay que hacer buena diferenciación. Exactamente. Por eso es que los pacientes con alteraciones psiquiátricas, dentro de los exámenes que hay que hacerles un BDRL, luego hablaremos de qué es eso, y en casos muy extremos, una punción lumbar, para descartar que su enfermedad no sea únicamente pues mental y no sea una cosa orgánica. Sí, sí, eso es verdad. Muchísimas gracias, profe. Ok. Bueno, entonces miren acá. Miren este brote que me compromete todas y cada una de las extremidades, todo el cuerpo, ¿cierto? Si ustedes miran cada una de esas lesiones es como si fuera un chancrito chiquito. O sea que si ustedes le hacen una tinción, ustedes cogen eso en un portaobjetos y le hacen una tinción, ¿qué van a encontrar? Espero que. Va a encontrar el bicho, exactamente. Y esto, ojo, es muy contagioso. Cada una de esas lesiones, tanto el chancro como estas lesiones cutáneas, son contagiosas. Listo, entonces cuando vayan a revisar a un paciente con una sospecha de sífilis, por favor usen guantes, chicos. Listo. Bien. Ahora, miren acá. Esto también es sífilis, una sífilis secundaria. Estas lesiones y estas lesiones se parecen. ¿Ustedes las ven parecidas? No mucho. No, se parecen. Y es porque en las manifestaciones cutáneas la sífilis se puede ver como lo que le dé la gana. Puede simular muchísimas enfermedades. Es por eso que a la sífilis secundaria le llaman la gran simuladora, porque ese brote se puede parecer a cualquier cosa, ¿cierto? Y sin embargo este individuo tiene una sífilis secundaria. Y miren acá lo que yo les decía, miren este brote que me está comprometiendo las palmas de esta paciente. Esto es un brote por una sífilis secundaria. No se les va a olvidar esta foto. No. No sé si necesito que no se les olvide, porque chicos, y esto es una moraleja que necesito que aprendan para la vida como médicos. Lo que uno no sospecha, no lo diagnostica. Lo que uno no conoce, lo que uno no ha visto, no lo diagnostica. Entonces, por eso necesito que estas imágenes no se les olviden. No para asustarlos, no me interesa asustarlos. Me interesa que aprendan, que sean buenos médicos. ¿Listo? ¿Listo, profe? Ok. Entonces, como les decía ahorita, cada fase de la sífilis representa esa multiplicación localizada de las espiroquetas y de extrusión tisular. Y aunque esa replicación es lenta, en el chancro inicial va a haber un gran número de microorganismos, al igual que en las lesiones cutáneas de la sífilis secundaria, lo que hace que el paciente sea muy infeccioso en estos estadios. Mire que digo estadios y no estadios. La palabra estadio no existe. ¿Listo? Desde el punto de vista epidemiológico, pues la sífilis tiene una distribución universal, es la tercera enfermedad bacteriana de transmisión sexual más frecuente en Estados Unidos y seguramente aquí también están primero clamidia y gonorrea, ¿sí? La incidencia de la enfermedad ha disminuido obviamente como consecuencia de la introducción de la penicilina, pero han habido algunos incrementos históricos, como por ejemplo en los 60 con la aparición de la píldora anticonceptiva, ¿cierto? Y la liberación sexual, ¿sí? Y el uso, por ejemplo, de drogas intravenosas, ¿sí? Y compartir agujas y eso también pues ha hecho que aumente la incidencia. Se ha observado una tendencia preocupante, ¿cierto? Y es que entre el 2000 y el 2010 se había duplicado el número de casos entre los varones homosexuales, particularmente relacionados con la infección por VIH. Obviamente, si yo tengo lesiones, esas úlceras sifilíticas, pues hay mayor probabilidad de contagio de VIH porque están expuestas las mucosas. Entonces, pues obviamente esa relación del VIH pues nos ha cambiado la medicina. ¿Sí? Y pues obviamente entonces a pesar de los esfuerzos realizados en salud pública, esta enfermedad sigue siendo un problema importante en las poblaciones pues sexualmente activas. ¿Quién me dice que es la historia natural de una enfermedad, chicos? Cuando hablamos de la historia natural de una enfermedad, ¿de qué estamos hablando?
Chicos, Profe, no es cuando, digamos, apenas se está incubando el microorganismo, después se generan los síntomas y ya después como la recuperación de estos. ujú. O sea, ¿y eso qué quiere decir entonces? No entendí. Profe, no es como donde se encontró el microorganismo. No, chicos, ¿De dónde proviene? cuando hablamos de la historia natural de una enfermedad, es cómo se desarrollaría la enfermedad si no existiera intervención médica. ¿Cierto? O sea, cómo atravesaría normalmente todo el proceso de la enfermedad de un ser humano si no hubiera intervención médica. Acuérdense que los médicos alteramos la historia natural de las enfermedades porque intervenimos y no dejamos que hagan los daños que normalmente haría. ¿Alguien conoce de los experimentos de Tuskegee? Sí, Cuéntanos. Venga, Gina, cuéntenos. pues de lo que me acuerdo que vi que cogían como a las personas de raza negra, Ajá, ¿dónde fue eso? en Estados Unidos, que es Muy bien, Mississippi. en Estados Unidos, en Tuskegee, un pueblo que se llamaba Tuskegee, efectivamente. Bueno. Ajá, y entonces, Entonces contagiaban a las personas de sífilis y no les daban ningún tratamiento. Las dejaban ahí. les decían que les daban antibiótico, pero no les daban nada, Ujú, les daban placebo. sí. Y entonces con esas personas, desafortunadamente después de esta cagada, ¿cierto? Porque eso fue una cagada, apareció el consenso de Helsinki, donde obligan a tener toda una serie de consideraciones éticas en los estudios con seres humanos. Pero ahí no fue que Desafortunadamente, se dio el consentimiento informado. ¿ah? De ahí no es que es ley el consentimiento informado. Efectivamente, por el consenso de Helsinki, justamente. Justamente, porque a esta gente le ofrecían plata por dejarse infectar y les decían que les iban a dar tratamiento, pero no les daban tratamiento, y entonces fue así que aprendimos todo esto de los estadios de la sífilis primaria, secundaria, terciaria, ¿cierto? Toda la historia natural, o sea, es una cagada como la aprendimos, pero desafortunadamente aprendimos, ¿cierto? Profe, Bueno, esa es pues la película también donde solamente les aplicaban como un ungüento para decir que los iban a mejorar, pero pues no. creo que sí, creo que sí. Sí, pero la historia de Tuskegee es una cagada y es un mea culpa que tenemos que hacer los médicos, ¿cierto? Porque lo mismo que Mengele. Mengele era médico y nosotros aprendimos de fisiología lo que ustedes no se imaginan en la Segunda Guerra Mundial por los experimentos de Mengele. Ahora, el fin no justifica los medios, ¿verdad? Profe, qué horror. Exactamente. Es más, ni siquiera lo justificaría si lo hubieran hecho con hinchas de Medellín. Ni siquiera así lo justificaría. Ya empezó. Ni siquiera así lo hubiera justificado. Aunque no parezcan, también son seres humanos. Profe, ni siquiera lo justificaría si lo hubieran hecho con sexólogos. Ni siquiera, imagínense. Nada. Aunque no parezca, también somos seres humanos. ¿Mm? Bueno, chicos, entonces, como decíamos, la historia natural de la sífilis es exclusiva del ser humano, no hay hospederos animales, no hay otros seres vivos que puedan transmitir la sífilis, ¿cierto? Pero en general, Treponema pallidum es un microorganismo muy lábil que no sobrevive a la desecación ni a la limpieza con desinfectantes. Entonces, no es una enfermedad que se pueda transmitir por fomites, que son objetos inanimados. Entonces, el que le llegue a uno con el cuento de decirle, no, doctor, es que me pegaron la sífilis en un baño público, está hablando mierda, está inventando huevonadas, ¿cierto? Listo. Obviamente, la vía más frecuente de propagación va a ser el contacto sexual. La enfermedad también se puede adquirir de forma congénita. Una madre se la puede transmitir a su hijo o a través de sangre contaminada. Y en general la sífilis no es muy contagiosa, ¿cierto? El riesgo de que un individuo contraiga la enfermedad después de un único contacto sexual es alrededor del 30%. Obviamente, si hay más repeticiones, pues obviamente aumenta ese riesgo, ¿sí? Pero también va a depender de la fase en la que esté el individuo. No es lo mismo que un individuo tenga un contacto sexual mientras está, por ejemplo, en latencia entre una sífilis primaria o secundaria o entre una secundaria y una terciaria, a un individuo que tenga un chancro, ¿sí? Treponema pallidum, entonces en general se va a contagiar en las primeras fases de la enfermedad cuando hay muchos microorganismos presentes en esas lesiones mucosas o cutáneas, ¿cierto?
Yo miro una cosa. Espérate, yo miro una cosilla acá. Ya me faltan dos cositas. Me faltan dos cositas y acabamos la clase. Profe, aunque una Ahora, duda, dímela. no solo sería por contacto sexual directo, sino también por contacto, pues cuando está diseminada la fase 2, si usted la Ujú, toca. ujú, sí, efectivamente. Ba, 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 ba. Entonces, profe, a Entonces, esa persona la aíslan normalmente. en el hospital, Sí. O en la casa, que en la isla. sí, que no haya contacto pues directo, sí, se aísla. Entonces, durante las primeras fases del proceso infeccioso, el paciente va a tener bacteriemia, la cual puede persistir hasta 8 años en ausencia de tratamiento. O sea, si hiciéramos la historia natural de la enfermedad, esa transmisión congénita de la madre al feto puede ocurrir en cualquier momento en estos 8 años. Y después de 8 años la enfermedad puede permanecer activa, pero ya se cree que no hay bacteriemia en general. ¿Listo? Y vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí y luego empezamos a hablar ya de la clínica como tal de la enfermedad. ¿Les parece? Profe. Bueno, chicos, que la Profe, felicidad los atropelle. Feliz día. Venga, Gina, pregunte. Gina, yo hablando sola. dímelo. Profe, que en Instagram vi una cosa que pues fuera de la micro, que las bicicletas, los sillines de las bicicletas tienen que ser como, digamos así, entre comillas especiales, antiprostáticos, pero Ujú. ¿por qué? Pues no sé, me imagino Porque, que para que no lastime ahí mucho el periné, no sé, no tengo idea. No, no sé, me corchaste. Ni idea, no bueno, sé. Bueno, ya ¿alguna otra era eso, pregunta? gracias. Bueno, si no hay más preguntas, chao chicos. Que Bueno, la felicidad. Señora, señor, señora. yo creo saber lo de la próstata porque dicen que eso le hace una leve presión a la próstata y con el paso del tiempo puede que la persona se vuelva estéril o tenga disfunción eréctil. No sé, no me cuadra. Y Por anatomía no me cuadra. las sillas profesionales tienen un huequito ahí en la parte de la mitad del perine para evitar eso. Pero No sé, me quedan muchas dudas. según Raudy es eso. Por eso te digo, me quedan muchas dudas. Por anatomía me quedan muchas dudas. Pero bueno, te creo. ¿Y qué sabe? Listo, profe. Listo, chicos. ¿Algún otro comentario, alguna duda? Bueno, no siendo más, chao chicos, buen día, nos vemos el viernes. Chao, chao. Feliz Chao, día, profe, profe. que estés bien, muchas Chao, gracias. chao.